¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común un mamut lanudo, un perezoso gigante del tamaño de un coche pequeño y el sitio donde vives ahora mismo? Pues la respuesta te va a volar la cabeza: la era de hielo. Pero antes de que imagines a un grupo de animales prehistóricos haciendo payasadas, déjame que te suelte el dato más alucinante de la noche, ese que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Científicamente, tú y yo, ahora mismo, estamos viviendo en una era de hielo. Sí, has oído bien. No estamos saliendo de una. Estamos en un periodo interglaciar, o sea, una pausa cálida de la gran glaciación del Cuaternario. Es como si la Tierra hubiera pulsado el botón de snooze en su alarma de congelación. La verdadera era de hielo, esa que congela continentes enteros, está esperando, lista para volver a apretar el interruptor. Bienvenidos a Duerme Conciencia. Mi misión de hoy, en este viaje que te llevará a las profundidades del sueño, es hacerte volar la cabeza con la ciencia más sorprendente y real sobre los periodos de frío extremo que han esculpido nuestro planeta. Vamos a viajar a una época donde el paisaje era irreconocible, donde la vida era una lucha constante contra un frío inimaginable y donde la propia corteza terrestre se hundía bajo el peso del hielo. Si te gusta lo que vas a escuchar esta noche, esa información que te hará soñar con un mundo de gigantes congelados y de misterios geológicos, te invito, de la manera más amistosa y creativa posible, a que te sumes a la familia. Dale al botón de suscribirte para no perderte ni una sola de estas aventuras cósmicas y terrestres. Déjanos un me gusta para que YouTube sepa que estos temas te fascinan. Comenta abajo si has soñado alguna vez con un mamut y, por supuesto, comparte este canal con ese amigo que sabes que le flipan los documentales de naturaleza. Ahora, ajusta tu almohada y déjate llevar, porque lo que viene es épico. Vamos a comenzar con el contenido de impacto que te prometí. Quiero que por un segundo borres de tu mente la imagen que tienes de un glaciar. No pienses en un bloque de hielo bonito que puedes visitar. Quiero que pienses en algo vivo, algo monstruoso, algo que se llama el manto de hielo laurentino. Durante el pico de la última glaciación, el Laurentino no era solo hielo, era una montaña de agua congelada, una fuerza geológica tan brutal que cubrió la mayor parte de Canadá y una buena porción del norte de Estados Unidos. ¿Qué tan grande era? Piensa en un grosor de 3 a 4 kilómetros en su punto más denso. Para que te hagas una idea, eso es más alto que la cima del Everest si estuvieras a nivel del mar. 4 kilómetros de hielo puro y compacto aplastando la Tierra. Y aquí viene el dato asombroso, el que te hace darte cuenta de que la Tierra es un organismo vivo que se toma su tiempo. El peso de este hielo masivo era tan gigantesco que literalmente hundió la corteza terrestre. Es como si hubieras puesto una roca enorme en un colchón de agua. La Tierra, esa base sólida que pisamos, se deformó y se hundió varios cientos de metros. Pues bien, ahora que el hielo se ha derretido, el planeta está llevando a cabo un proceso que los científicos llaman rebote isostático. El terreno que estuvo oprimido durante miles de años se está levantando lentamente, a un ritmo de unos pocos milímetros o centímetros por año, y sigue haciéndolo. En lugares como la bahía de Hudson en Canadá, la Tierra aún se está elevando, liberándose del fantasma de ese peso glacial que desapareció hace ya más de 10 milenios. Es una recuperación geológica activa. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la Tierra se congela y se descongela en ciclos que duran decenas de miles de años? La respuesta no está solo en nuestro planeta, sino en cómo bailamos con el Sol, y esto es clave para entender la ciencia detrás de la era de hielo. La responsable principal de que tengamos estos ciclos no es una baja repentina de temperatura, sino algo mucho más sutil y predecible: las ciclos de Milankovitch. Estos ciclos son 3 variaciones astronómicas lentas y predecibles en la órbita de la Tierra que, en conjunto, cambian la cantidad de insolación, es decir, la energía solar que llega a las distintas latitudes del planeta. El primer ciclo se llama la excentricidad y describe cómo la órbita de la Tierra alrededor del Sol cambia de ser casi perfectamente circular a ser un poco más elíptica en un ciclo de casi 100.000 años. Cuando la órbita es más elíptica, las estaciones son más extremas. El segundo es la oblicuidad, o la inclinación del eje de la Tierra, que varía en un ciclo de unos 41.000 años. Una inclinación mayor significa estaciones más intensas, con veranos más calurosos y, lo más importante,
inviernos más fríos. Y el tercer y último ciclo es la precesión, que es como un bamboleo del eje terrestre, similar a un trompo que está a punto de caer, y tarda cerca de 26.000 años en completarse. Este bamboleo cambia en qué punto de la órbita ocurre cada estación. Ahora, aquí está el punto científico central. Una glaciación no empieza por inviernos extremadamente fríos, sino por veranos extremadamente frescos. Lo voy a repetir para que penetre bien. Si los veranos son lo suficientemente suaves y fríos como para que la nieve y el hielo acumulados durante el invierno no se derritan por completo, esa nieve se compacta año tras año. Se convierte en hielo glaciar que refleja más luz solar, lo que enfría aún más el planeta y acelera la formación de más hielo. Es una especie de bucle de retroalimentación de congelación. Los ciclos de Milankovitch preparan el escenario, reduciendo esa insolación estival crucial, y la acumulación de nieve hace el resto, iniciando la catástrofe blanca. Ahora que ya sabes qué es lo que lo provoca, vamos a sumergirnos en el mundo que creó este proceso. El planeta, como te lo imaginas, estaba repleto de bestias gigantes, una megafauna asombrosa que nos ha dejado con la boca abierta. Y aquí tenemos que empezar por el rey, el ícono indiscutible de la era de hielo, el mamut lanudo, el Mammutus primigenius. No eran elefantes con pelo. Eran una especie diferente, perfectamente adaptada para resistir ese frío glacial que hacía crujir los huesos. Imagínate uno de estos gigantes. No solo tenían un pelaje espeso y largo, sino que debajo de esa capa externa tenían una capa de pelo inferior lanoso, mucho más fina y densa, que actuaba como un aislante térmico casi perfecto. Para rematar, contaban con una capa de grasa subcutánea, una especie de armadura biológica de hasta 10 centímetros de grosor, que los protegía aún más de las temperaturas que podían caer a 40 grados bajo cero. Este aislamiento era tan eficaz que si observabas a un mamut con una cámara termográfica, apenas verías calor escapando de su cuerpo, con la excepción de las orejas y la punta de la trompa. Las orejas, por cierto, eran mucho más pequeñas que las de un elefante africano moderno. La naturaleza tiene una regla de oro en el frío, llamada la regla de Allen. Los animales en climas fríos tienden a tener extremidades y apéndices más pequeños para minimizar la superficie por la que se pierde calor. Orejas pequeñas, tronco grueso, patas cortas, todo en ellos era maximizar la retención de calor. Pero la parte más fascinante, y a menudo malentendida, de los mamuts son sus colmillos. No eran solo para la lucha, su principal función, al menos en invierno, era la de una pala. Los usaban para limpiar la nieve profunda y acceder a la vegetación endurecida que quedaba debajo, lo que se llama pasto subnivial. Hay evidencia, gracias a los análisis de los anillos de crecimiento en sus colmillos, que revela que las épocas de más estrés nutricional para los mamuts no eran necesariamente los inviernos más fríos, sino los momentos en los que el acceso a la comida se hacía imposible debido a capas de hielo especialmente densas que impedían el paleado. Los colmillos eran, en esencia, sus herramientas de supervivencia. Y hablando de herramientas de supervivencia, no podemos pasar por alto a uno de los depredadores más feroces y fascinantes que existió, el esmilodón, popularmente conocido como el tigre dientes de sable. Y aquí viene el primer dato corrector que debes saber. El esmilodón no era un tigre. Aunque se parece a los felinos de hoy, pertenece a una rama evolutiva extinta completamente diferente, y ni siquiera está estrechamente relacionado con los tigres modernos. Su nombre, esmilodón, significa diente de cincel. Su rasgo más distintivo eran esos colmillos superiores curvados, increíblemente largos y afilados, que podían medir hasta 30 centímetros en el Smilodon populator, la especie más grande. Pero aquí está el misterio que resolvió la ciencia moderna. ¿Cómo mataban con esos colmillos tan frágiles? Verás, un colmillo de Smilodon, a pesar de su impresionante longitud, no estaba diseñado para perforar y masticar huesos, porque de ser así, se rompería al más mínimo forcejeo con una presa que pataleara. El Smilodon no cazaba como un león, que asfixia a su presa con una mordida sostenida. La evidencia fósil y los modelos biomecánicos sugieren que el Smilodon cazaba en emboscada, usando su tremenda fuerza muscular y sus patas delanteras macizas para sujetar a la víctima, inmovilizarla y, una vez quieta, asestar un golpe limpio y extremadamente preciso. El ataque era una especie de apuñalamiento rápido y devastador en la garganta o el vientre de la presa, donde la piel y los vasos sanguíneos vitales no estaban protegidos por hueso.
Era un bisturí de 20 centímetros, diseñado para cortar y desgarrar, provocando una hemorragia masiva y rápida, evitando así el riesgo de que el colmillo se fracturara al chocar contra una vértebra. Para comprender la magnitud de esta era, no solo debemos mirar a los gigantes, sino a la propia Tierra. La extensión de los glaciares afectó directamente a la geografía global. Cuando el agua se congela y se acumula en enormes capas de hielo sobre los continentes, esa agua tiene que venir de algún sitio, y viene, por supuesto, de los océanos. El dato geológico de impacto es que el nivel del mar llegó a descender hasta 120 metros durante el punto máximo de la glaciación. 120 metros. Imagina lo que eso significa para la geografía mundial. El planeta no solo se encogió en su parte acuática, sino que reveló vastas extensiones de tierra que hoy están sumergidas. El ejemplo más famoso y crucial para la historia humana es el de Beringia, un puente terrestre que conectaba Siberia con Alaska. La bajada del nivel del mar dejó al descubierto este amplio corredor, permitiendo el paso no solo de mamuts y bisontes, sino también de los primeros pobladores humanos que migraron desde Asia hacia el continente americano. Sin la era de hielo, la prehistoria de América sería completamente diferente. Beringia fue la autopista del Pleistoceno, pero los humanos no solo migraron, también convivieron con estos gigantes. Y aquí entramos en uno de los debates más candentes de la paleontología. ¿Los humanos causamos la extinción de la megafauna? Este evento de extinción masiva, que ocurrió al final del Pleistoceno, es conocido como la extinción del Cuaternario tardío. En un periodo de tiempo geológicamente corto, desaparecieron el 70% de las grandes especies de Norteamérica y el 90% de las de Australia. Hay dos teorías principales y que ahora la ciencia moderna no ve como excluyentes, sino como un cóctel de desgracias. La primera es la hipótesis del exceso de caza o Overkill Hypothesis. Esta sugiere que la llegada de humanos a nuevos continentes como América y Australia, que no habían evolucionado junto a nosotros, representó un encuentro mortal. Los animales no tenían un miedo genético a los humanos, lo que facilitaba nuestra caza. Éramos cazadores increíblemente efectivos, armados con lanzas y estrategias sociales que superaban con creces las defensas de estas bestias lentas y grandes, sobre todo si cazábamos a sus crías o a las hembras. La otra teoría es el cambio climático. Recuerda lo que te dije sobre el rebote isostático y los ciclos de Milankovitch. El final de la glaciación trajo consigo un calentamiento rápido, mucho más rápido que los ciclos anteriores. Este cambio climático alteró dramáticamente el paisaje, transformando las vastas estepas de mamut, un ecosistema de pastizales increíblemente productivo, en bosques y tundras menos nutritivas. El mamut, el rinoceronte lanudo y otros herbívoros gigantes dependían de la inmensidad y calidad de esas estepas. Cuando el clima cambió y la vegetación se hizo más escasa o menos nutritiva, su fuente de alimento desapareció, y sin comida, el frío regresa de golpe, no importa lo gruesa que sea tu capa de grasa. La ciencia actual tiende a creer que fue la combinación fatal de ambos. Los animales que ya estaban estresados por la pérdida de su hábitat debido al calentamiento global se encontraron con un nuevo depredador bípedo extremadamente inteligente y letal. Este fue un golpe doble que no pudieron soportar. Es un recordatorio impactante de cómo el cambio climático, incluso el natural y la presión humana, pueden reescribir la historia de la vida en el planeta en un abrir y cerrar de ojos geológico. Hablemos ahora de otra criatura que era la viva imagen de la extrañeza, el megaterio o el perezoso gigante de tierra. Si piensas en un perezoso moderno, lento, pequeño y que vive en los árboles, prepárate para la sorpresa. El megaterio, que significa gran bestia, podía medir hasta 6 metros de largo y pesar hasta 4 toneladas. Es decir, era del tamaño de un elefante moderno, pero cubierto de pelo áspero y dotado de garras enormes y ganchudas. El megaterio era un herbívoro, un gigante pacífico que pasaba el día ramoneando hojas de árboles altos. Aquí viene la parte asombrosa. La evidencia anatómica de sus extremidades y pelvis sugiere que este perezoso gigante podía erguirse sobre sus patas traseras y su cola, formando un trípode increíblemente estable para alcanzar las copas de los árboles y arrancar ramas enteras. No solo era gigantesco, sino que podía alzarse sobre un horizonte de 3 o 4 metros para comer. Los paleontólogos creen que esas garras enormes no eran solo para defensa, sino también para desenterrar tubérculos y raíces o para manipular y pelar la corteza de los árboles.
Su lentitud, que hoy asociamos a los perezosos, en el megaterio era una ventaja. Un animal de 4 toneladas con garras de 20 centímetros no necesitaba ser rápido. Pero la era de hielo no solo fue una época de glaciares masivos y criaturas de pesadilla, fue también una época de tremenda adaptación humana y de un florecimiento artístico y cultural que sienta las bases de nuestra civilización. Piensa en la vida de un cazador-recolector del Paleolítico Superior, conviviendo con mamuts y osos de las cavernas. No tenían la ventaja de un refugio cálido o de ropa moderna. Su capacidad de supervivencia dependía por completo de su intelecto, de su habilidad para trabajar en equipo y de una comprensión profunda de su entorno animal. Nuestras vidas y las de los mamuts estaban íntimamente entrelazadas. Los humanos cazaban mamuts no solo por su carne, sino por todo lo demás. La piel se usaba para tiendas de campaña y ropa increíblemente aislante. Los huesos masivos a menudo utilizados como material de construcción para estructuras permanentes. Y el marfil de los colmillos, que se convirtió en una de las primeras materias primas artísticas que conocemos, desde pequeñas figurillas hasta puntas de lanza perfectamente talladas. En el Valle de Yana, en Siberia, los hallazgos demuestran que los humanos estaban usando herramientas y habitando en el Ártico hace unos 32.000 años, en el punto álgido de la glaciación. Esto demuestra una capacidad de adaptación técnica y social absolutamente impresionante. Una prueba de que, incluso cuando el planeta estaba al borde de la congelación, el ingenio humano seguía siendo la herramienta más importante. La ciencia ha demostrado que esta era no solo fue un desafío físico, sino también genético. El análisis de ADN, antiguo extraído de huesos de megafauna y de restos humanos, nos ha abierto una ventana al pasado que ni siquiera podíamos imaginar hace unas décadas. Por ejemplo, los estudios genéticos de los mamuts lanudos han revelado que no todos tenían el mismo color de pelaje. Algunos mamuts eran de color marrón oscuro, pero otros, particularmente aquellos que vivían en las regiones más árticas, desarrollaron un gen asociado con el color rubio o pálido. Esto no es una curiosidad trivial. En un ambiente nevado y con poca luz, un color más claro podría haber proporcionado un mejor camuflaje, o al menos una ventaja sutil en la radiación solar. Además, el estudio genético de los bisontes del Pleistoceno ha revelado que muchas de las poblaciones modernas de bisontes americanos son el resultado de la hibridación o el cruce genético con bisontes de las estepas que llegaron desde Asia a través de Beringia. Esto sugiere que el flujo genético entre continentes era constante y que el panorama de la vida silvestre era mucho más complejo y entrelazado de lo que imaginamos, con especies mezclándose y evolucionando en respuesta a las presiones del clima. El final de la era de hielo también nos dejó con un misterio de impacto que toca la fibra sensible, la extinción del mamut de la isla de Wrangel. Mientras que la mayoría de los mamuts se extinguieron en el continente americano y eurasiático hace unos 10.500 años, una pequeña población de mamuts lanudos sobrevivió aislada en la isla de Wrangel, una pequeña porción de tierra en el océano Ártico. Estos mamuts enanos, porque desarrollaron un tamaño corporal reducido debido al aislamiento y los recursos limitados, sobrevivieron allí hasta hace solo unos 4.000 años. Piénsalo bien, 4.000 años. Cuando el último mamut de Wrangel murió, la civilización egipcia ya estaba construyendo las pirámides, los sumerios ya habían inventado la escritura y la rueda estaba en uso en Mesopotamia. La era de hielo, para una pequeña población, terminó en un periodo que es esencialmente histórico, no solo prehistórico. La causa de su extinción final sigue siendo un debate, pero la hipótesis apunta a una combinación de consanguinidad, escasez de agua dulce y potencialmente la llegada de humanos a la isla. El caso de Wrangel es un poderoso recordatorio de que las extinciones no son eventos rápidos y homogéneos, sino procesos complejos que dejan ecos en los rincones del planeta. Y no podemos hablar de la era de hielo sin mencionar el impacto que tuvo en algo tan cotidiano como la forma en que los ríos fluyen hoy. El movimiento y el derretimiento de los glaciares gigantescos actuaron como bulldozers naturales. Piensa en el paisaje de los grandes lagos en Norteamérica. Estos no son solo grandes charcos de agua. Los glaciares labraron, excavaron y pulieron la roca madre, creando las vastas depresiones que hoy llenan los lagos. Esos surcos profundos y valles con forma de U son cicatrices permanentes en la tierra, evidencia de la increíble fuerza erosiva del hielo.
El paisaje que ves, sus colinas, sus lagos y la dirección de sus ríos son un legado directo de esa época glacial. Incluso en regiones donde el hielo no llegó, el clima periglacial o el ambiente que rodea al hielo afectó la vegetación y los patrones de drenaje, dejando su firma en la geología. Así que, mientras te relajas y te preparas para el sueño, te dejo con este pensamiento. La era de hielo no es solo un periodo distante con animales extintos. Es un proceso cíclico, un motor astronómico y geológico que define el destino de nuestro planeta. Estamos en un breve respiro, una tregua cálida que ha permitido que la civilización humana florezca. Pero bajo esa superficie de calma, la ciencia nos recuerda que las fuerzas que impulsaron esos kilómetros de hielo siguen operando, esperando el próximo cambio orbital para comenzar de nuevo. La ciencia detrás de este mundo congelado es tan inmensa como los propios glaciares. Nos queda mucho por cubrir, los animales que sobrevivieron y se adaptaron, la ciencia de los núcleos de hielo que nos cuentan la historia de la atmósfera y el futuro de nuestra actual era interglaciar. Nos quedamos pensando en algo fundamental. La era de hielo es un proceso cíclico, una especie de respiración lenta y colosal de nuestro planeta, impulsada por las danzas orbitales que llamamos ciclos de Milankovitch. Y si bien estos ciclos nos indican que las glaciaciones van y vienen, hay una disciplina científica que nos permite leer el aliento de la Tierra, que nos permite saber exactamente cómo era el clima hace cientos de miles de años. Estoy hablando de la paleoclimatología y de una de sus herramientas más fascinantes, los núcleos de hielo. Imagina un libro de historia tan grueso que atraviesa kilómetros de roca, pero en lugar de papel, está hecho de hielo puro. Eso es precisamente un núcleo de hielo. Científicos audaces se aventuran a lugares como la capa de hielo de Groenlandia o la Antártida, como el sitio de perforación Epica o el lago Vostok, para extraer cilindros de hielo que pueden medir hasta 3 o 4 kilómetros de largo. Cada capa de nieve que cayó anualmente se ha compactado y fosilizado en una nueva capa de hielo, actuando como la página de un calendario geológico que se remonta hasta hace 800.000 años. Y aquí viene lo que te hará volar la cabeza sobre estos cilindros. El hielo no solo almacena agua congelada, sino que guarda pequeñas burbujas de aire atrapadas. Cuando la nieve cae y se compacta, sella bolsas diminutas de la atmósfera de ese año. Al analizar el aire contenido en estas burbujas, los científicos pueden medir la composición atmosférica exacta de la Tierra hace miles de años, incluyendo los niveles de dióxido de carbono y metano. Este es un dato impactante. Podemos respirar aire que se respiraba cuando el Smilodon cazaba. Esta evidencia es crucial porque nos permite trazar la correlación directa entre los gases de efecto invernadero y las temperaturas globales, validando toda la ciencia climática que conocemos hoy. Los núcleos de hielo nos gritan que las concentraciones de SO2 nunca han sido tan altas como ahora en los últimos 800 milenios. Pero los núcleos de hielo no solo nos hablan de gases. Al analizar la composición isotópica del oxígeno en el agua congelada, podemos determinar la temperatura ambiente en el momento en que se formó la nieve. El agua con isótopos de oxígeno más ligeros se evapora y se condensa con más facilidad en climas fríos. Por lo tanto, un hielo rico en isótopos de oxígeno pesados indica un periodo cálido, mientras que un hielo con isótopos ligeros señala una glaciación profunda. Es una huella química perfecta de los vaivenes térmicos del planeta. Esta ventana al pasado nos ha revelado que la era de hielo no fue una congelación constante y uniforme, sino una época de cambios climáticos abruptos. Había periodos de calentamiento y enfriamiento que se producían en cuestión de décadas, no de milenios. Estos eventos son conocidos como eventos de Dansgaard-Ogier y eventos de Heinrich. Los primeros eran rápidas fluctuaciones de temperatura que podían elevar la media del Atlántico Norte hasta 10 o 16 grados Celsius en un siglo, seguidas de un enfriamiento gradual. Los segundos, los Heinrich, eran gigantescos colapsos del manto de hielo laurentino, que liberaban miles de icebergs gigantescos en el Atlántico. La inyección masiva de agua dulce fría en el océano interrumpía las corrientes oceánicas termoalinas, como la corriente del Golfo, lo que hundía a gran parte del hemisferio norte de vuelta a un frío glacial intenso. Este es el dato que debe resonar en tu mente. El clima de la era de hielo era volátil, capaz de cambiar la vida de una generación a otra, un verdadero caos térmico. Esta inestabilidad climática extrema
Exige una adaptación biológica tremenda. Ya hablamos de los mamuts y los tigres dientes de sable, pero hay otros protagonistas de la megafauna cuya supervivencia en ese entorno helado es igualmente asombrosa. Pensemos en el rinoceronte lanudo, Quelodonta antiquitatis. A diferencia de su primo africano, este rinoceronte estaba cubierto de un pelaje denso y marrón oscuro que le permitía absorber el calor del poco sol disponible. Poseía un cuerno nasal masivo, más largo y aplanado que los de hoy, que utilizaba, al igual que los mamuts, como pala de nieve para desenterrar la vegetación oculta en las tundras congeladas. El rinoceronte lanudo tenía una constitución compacta y patas relativamente cortas, otra demostración de la regla de Allen en acción. Su dieta se basaba en la vegetación dura y fibrosa de la estepa, y el estudio de sus dientes, a través de análisis de microdesgaste, revela que masticaba hierba dura y resistente. De hecho, los fósiles encontrados con su pelaje y carne bien conservados en el permafrost siberiano han permitido a los científicos entender su biología con un detalle que roza a lo milagroso. Podemos saber que tenían pequeñas glándulas sudoríparas, lo cual, sumado a su aislamiento, demuestra que su principal problema no era el frío, sino más bien evitar el sobrecalentamiento durante un esfuerzo físico intenso, otra de las paradojas de la vida en la era de hielo. Y luego estaba el oso de las cavernas, Ursus spelaeus. Este oso era un coloso, mucho más grande que cualquier oso pardo actual. Se cree que era predominantemente herbívoro. Si bien su tamaño sugiere un depredador temible, la evidencia dietética de sus restos indica que se alimentaba principalmente de plantas, bayas y raíces. La clave de su supervivencia no radicaba en la caza, sino en su capacidad para hibernar durante periodos prolongados en cuevas profundas, de ahí su nombre. El dato curioso es que miles de esqueletos de estos osos se han encontrado en cuevas de toda Europa. De hecho, en algunas cuevas, la densidad de huesos es tan alta que sugiere que las cuevas eran lugares cruciales de refugio para la hibernación invernal y no meros sitios de enterramiento al azar. Pero su extinción es un misterio de impacto. Desapareció antes que gran parte de la megafauna cazada por los humanos. La hipótesis más fuerte es que su estricta dieta vegetariana y su dependencia de lugares específicos para la hibernación los hizo extremadamente vulnerables a los cambios en la vegetación y la competencia por el espacio de las cuevas con los humanos, quienes las utilizaban como refugios. La pérdida de su hábitat ideal, causada por las oscilaciones climáticas, fue probablemente el golpe fatal. Moviendo el foco hacia la parte más fascinante, que es la adaptación humana, debemos centrarnos en la tecnología. La supervivencia de Homo sapiens en el clima glacial dependió de tres cosas cruciales: fuego, ropa y refugio. En cuanto a la ropa, olvídate de simples pieles. Los estudios de la anatomía de los huesos de los dedos de los humanos del Paleolítico superior sugieren que desarrollaron músculos y tendones bien adaptados para el movimiento repetitivo y fino de la costura. El desarrollo de la aguja de coser hecha de hueso o marfil, afilada y con un ojo, fue una innovación tecnológica tan importante como la invención de la rueda. Con ella, podían coser pieles de animales a medida, creando ropa que se ajustaba al cuerpo, lo que minimizaba la pérdida de calor. Este tipo de ropa compleja, con capuchas, botas y mitones, era esencial para evitar la hipotermia en la estepa nevada. El dato impactante es que la evolución de nuestra vestimenta refleja nuestra superioridad tecnológica sobre otros homínidos que no sobrevivieron al frío extremo. En cuanto a los refugios, la creatividad humana no tenía límites. En Ucrania, los arqueólogos han descubierto los restos de grandes viviendas construidas completamente con huesos de mamut. Piensa en casas circulares donde los colmillos y los cráneos masivos se usaban como estructuras de soporte, formando los marcos de la puerta y el techo, y luego todo se cubría con pieles y barro para aislar. Esto no era un refugio temporal, sino aldeas enteras construidas a partir de los restos de los gigantes que cazaban. Esta organización social y esta arquitectura ingeniosa demuestran un nivel de planificación, cooperación y conocimiento del entorno que define nuestra especie. Y por supuesto, el fuego. Aunque el control del fuego precede a la era de hielo, el uso sistemático y social del fuego se volvió una necesidad existencial. El fuego no solo proporcionaba calor y protección contra los depredadores nocturnos, sino que también permitía cocinar los alimentos. Cocinar la carne hace que sea más fácil de digerir,
liberando más calorías y nutrientes para el cerebro en crecimiento. Y esto es clave. El aumento en la calidad de la dieta pudo haber sido un motor que impulsó el desarrollo cognitivo humano. Un cerebro más grande requiere más energía, y el fuego hizo posible obtener esa energía de manera eficiente en un entorno de escasez. La era de hielo nos dejó con una de las evidencias más conmovedoras de la inteligencia humana: el arte rupestre. Visitar las cuevas de Lascaux o Altamira es viajar en el tiempo. Estas pinturas, algunas de ellas con más de 30.000 años de antigüedad, son de una sofisticación artística impresionante. No eran garabatos, eran representaciones dinámicas y naturalistas de los animales que cazaban y con los que convivían: bisontes, caballos salvajes, rinocerontes lanudos y, por supuesto, mamuts. La pregunta que siempre se hacen los arqueólogos es: ¿por qué pintaban? La teoría más aceptada es que estas cuevas eran centros ceremoniales. Las pinturas podían ser parte de rituales de caza propiciatorios, buscando la buena fortuna antes de enfrentarse a un mamut de 4 toneladas. O quizás eran una forma de compartir conocimiento crucial sobre el comportamiento animal con las nuevas generaciones. Independientemente del motivo exacto, el arte rupestre es una prueba irrefutable de que estos humanos, que luchaban por sobrevivir al frío más extremo, también tenían una rica vida simbólica, una mente capaz de abstracción, belleza y trascendencia. Regresemos a la geología, porque la forma en que los glaciares afectaron el paisaje es mucho más violenta de lo que te imaginas. En la parte occidental de Norteamérica hay una región de Washington conocida como los Channeled Scablands, o tierras esquilmadas canalizadas. La visión que presenta esta tierra es la de un paisaje erosionado y desordenado, con cañones profundos y cantos rodados gigantescos esparcidos como juguetes. La ciencia tardó décadas en descifrar el misterio de su formación, y el hallazgo es un dato de impacto sísmico. La teoría, inicialmente ridiculizada y luego probada con contundencia, es la de las inundaciones de Missoula. Durante la glaciación, una lengua gigante del manto de hielo cordillerano bloqueó el río Clark Fork en Montana, creando un gigantesco lago glacial Missoula. Este lago era colosal, conteniendo tanta agua como los lagos Erie y Ontario juntos. El dato alucinante es que la pared de hielo que actuaba como presa era inestable. Periódicamente, la presión del agua se volvía tan inmensa que la presa de hielo fallaba catastróficamente. Cuando esa pared de hielo se rompía, se liberaba una inundación de proporciones bíblicas. Imagina un torrente de agua que viajaba a 100 kilómetros por hora, con una altura de más de 100 metros, que liberaba el volumen de la descarga actual del río Amazonas en días. Esta agua torrencial no fluía por los ríos existentes, sino que tallaba violentamente nuevos canales en la roca basáltica, arrancando la capa superior del suelo y dejando solo las cicatrices de la inundación. Se estima que este ciclo de formación del lago y ruptura de la presa se repitió hasta 100 veces durante la última era de hielo, esculpiendo los Scablands. Lugares como la cascada de Palouse son un legado directo de estas inundaciones catastróficas, no de la erosión gradual. Es un testimonio de que la era de hielo no solo congelaba, sino que también era capaz de desencadenar fuerzas líquidas de destrucción inimaginable. La ciencia moderna nos ha permitido ir más allá de los huesos y el hielo, adentrándonos en el mundo de la paleoecología para entender la dieta y el ecosistema de la estepa de mamut. Se ha descubierto que esa estepa no era solo tundra fría y pasto, era un ecosistema dinámico y altamente productivo, una mezcla de pastos, hierbas y arbustos que era mucho más rica en nutrientes que las tundras polares actuales. Esta riqueza de la estepa de mamut fue la base para sostener a la densa población de megafauna. El dato crucial es que la presencia de la megafauna en sí misma ayudaba a mantener el ecosistema. Al pastar, estos gigantes evitaban que los arbustos y los árboles invadieran el pastizal, y al pisotear la nieve, exponían el pasto que había debajo, facilitando la supervivencia de otros herbívoros. Sus excrementos fertilizaban el suelo, y el simple hecho de caminar rompía la capa superficial de la nieve, permitiendo que el suelo se congelara más profundamente en invierno. Era una relación simbiótica, una especie de agricultura inconsciente, y esta relación tiene una implicación que es verdaderamente impactante para el futuro. Algunos científicos proponen hoy el concepto de la desextinción y la reintroducción de especies análogas en el Ártico.
en un proyecto llamado el Parque Pleistoceno. La idea es que al reintroducir bisontes, caballos salvajes y, en el futuro, quizás incluso un mamut revivido o modificado genéticamente, se pueda restaurar la estepa de mamut, devolviéndole su riqueza de pastos. El objetivo de este proyecto, que suena a ciencia ficción, no es solo por nostalgia. Es una teoría que busca utilizar la megafauna para ayudar a mitigar el cambio climático al mantener el permafrost congelado durante más tiempo. Los científicos creen que al restaurar el pastizal y evitar que los arbustos dominen, la nieve se compacta, enfriando el suelo subyacente y previniendo la liberación masiva de carbono y metano almacenados en el permafrost. La era de hielo, por lo tanto, no es solo un recuerdo del pasado, es un manual de instrucciones para el futuro. Las lecciones de la extinción, la adaptación humana y el funcionamiento de los ciclos climáticos son más relevantes que nunca. La resiliencia que mostraron nuestros ancestros, desarrollando tecnología y arte bajo la presión de un frío brutal, es un testimonio de la increíble capacidad de la humanidad para hacer frente a desafíos existenciales. Mientras continuamos nuestro descenso hacia el sueño, piensa en la inmensidad del tiempo. La era de hielo del Cuaternario ha durado más de 2,5 millones de años, con al menos 50 ciclos glaciales. Nosotros, los humanos modernos, apenas hemos estado aquí por un parpadeo geológico. Nuestra civilización completa, desde la invención de la agricultura hasta el Internet, se ha desarrollado en ese breve, cálido y anómalo periodo interglaciar llamado Holoceno. El conocimiento de las fuerzas que nos dieron este regalo de calor es el conocimiento que podría ayudarnos a preservarlo, o al menos a prepararnos para lo que inevitablemente vendrá después. Todavía nos queda mucho por desentrañar sobre el mundo de hielo. Exploraremos la vida en los océanos de la era de hielo, cómo era la vida en los trópicos cuando el norte estaba congelado y las historias de los otros homínidos, como los neandertales, que hicieron del hielo su hogar. Nos quedamos inmersos en la inmensidad geológica de la era de hielo, pensando en cómo los glaciares esculpieron continentes y cómo la tecnología humana floreció bajo la presión del frío brutal. Pero la historia de este periodo no se limita al blanco y el hielo del hemisferio norte. El hecho de que una parte del planeta se congele masivamente tiene un efecto dominó que se extiende a cada rincón, transformando por completo los paisajes tropicales y los vastos océanos que hoy conocemos. Vamos a viajar hacia el Ecuador, a esas regiones que asociamos con la selva exuberante y el calor constante. La ciencia nos revela un dato de impacto. La era de hielo también secó y encogió los trópicos. Recuerda que al congelar el agua en las capas de hielo polares, el nivel del mar descendió hasta 120 metros. Pero eso no era todo. El clima global se volvió más árido y ventoso. En lugares como África, las selvas tropicales que conocemos hoy no eran continuas. Las evidencias de la paleoecología sugieren que los grandes bosques tropicales se fragmentaron y se redujeron a parches aislados, que los científicos llaman refugios. Imagina la vasta selva amazónica, hoy una inmensidad verde, separada por extensas sabanas secas y pastizales. Este proceso de contracción y fragmentación es crucial porque tuvo un efecto dramático en la biodiversidad. Al aislar a las poblaciones de plantas y animales en pequeños refugios, se impulsó una especiación más rápida, un verdadero laboratorio evolutivo, mientras que las especies que no pudieron adaptarse al entorno más seco y frío circundante desaparecieron. Es un claro ejemplo de cómo la glaciación no es solo un fenómeno de frío, sino también de sequía global. Otro efecto increíblemente impactante en el entorno tropical fue la expansión de los desiertos. Durante la glaciación, los patrones de circulación atmosférica, conocidos como las células de Hadley, se desplazaron. Las zonas de alta presión, asociadas con cielos despejados y sequedad, se extendieron. El desierto del Sahara, por ejemplo, fue mucho más grande y árido de lo que es hoy. La línea de vida de muchas especies en estas latitudes dependía de ríos y cuerpos de agua que ahora han desaparecido o son insignificantes. La era de hielo convirtió grandes extensiones del planeta en un entorno mucho más duro y menos hospitalario, incluso sin la presencia directa de hielo glacial. Ahora, sumerjámonos en el vasto mundo oceánico de la era de hielo. El mar, al ser el gran termostato del planeta, reaccionó de maneras fascinantes a la caída de las temperaturas y al cambio en las costas. El dato marino más revelador
es la alteración de las corrientes oceánicas. Anteriormente mencionamos los eventos de Heinrich, donde el agua dulce y fría de los glaciares colapsados entraba en el Atlántico Norte. Esta afluencia de agua dulce, que es menos densa, flotaba en la superficie y cortaba el motor de la circulación de vuelco meridional del Atlántico, AMC. Este mecanismo es vital, ya que bombea agua cálida del Ecuador hacia el Atlántico Norte, la corriente del Golfo, regulando el clima europeo. Cuando la AMOC se debilitaba o se apagaba, Europa se congelaba con una rapidez asombrosa. Esto demuestra una conexión íntima y aterradora. El hielo de Groenlandia controlaba directamente la calidez o el frío de Europa. En cuanto a la vida marina, la reducción del nivel del mar reveló plataformas continentales que hoy son el hogar de ecosistemas marinos productivos. Estas vastas llanuras costeras expuestas actuaron como puentes y refugios, pero también cambiaron radicalmente la ecología costera. Las especies que dependían de aguas poco profundas tuvieron que migrar o adaptarse a las nuevas líneas de costa, que estaban mucho más lejos de la Tierra que hoy. Un animal que sufrió el impacto del enfriamiento y el cambio en la cadena alimenticia fue el megalodón, Carcharodon megalodon. Si bien esta bestia, el tiburón depredador más grande que jamás haya existido, alcanzó su clímax mucho antes del Pleistoceno, se cree que el enfriamiento global y los cambios en el nivel del mar que caracterizaron la era de hielo jugaron un papel significativo en su desaparición final, hace unos 3.6 millones de años. El dato científico es que, a medida que los océanos se enfriaban, sus presas clave, grandes ballenas, se adaptaron migrando a aguas polares frías que el megalodón, un tiburón de aguas cálidas, no podía seguir. Además, el surgimiento de nuevos y eficientes depredadores, como la gran ballena asesina, Orcinus orca, pudo haber presionado a las crías del megalodón, contribuyendo a su declive. Sin embargo, otros mamíferos marinos prosperaron mediante la adaptación al hielo. Las ballenas barbadas, como la ballena gris, evolucionaron para realizar migraciones épicas entre las aguas de cría cálidas y las ricas zonas de alimentación cercanas a los márgenes del hielo, un ciclo que todavía cumplen hoy. Las focas y las morsas se hicieron maestras de la vida en el hielo marino, utilizando los témpanos como plataformas de descanso y cría. La era de hielo fue un periodo de gran presión, pero también de especialización y oportunidades para aquellos que podían soportar el frío. Y ahora, debemos volver al corazón de la historia humana de la era de hielo, al encuentro que definió nuestra especie. El choque cultural y biológico con los neandertales, Homo neanderthalensis. Para el espectador promedio, el neandertal es a menudo representado como un ser primitivo y torpe, pero la ciencia nos ha revelado una verdad mucho más matizada y francamente impresionante. El neandertal no era una especie inferior, era una versión humana perfectamente adaptada al frío europeo de la glaciación. Su anatomía era la de un campeón de peso pesado, cuerpos robustos y fornidos, extremidades cortas y una caja torácica en forma de campana que sugiere una capacidad pulmonar masiva. Este físico cumplía la regla de Bergman, que establece que las especies de climas fríos son más grandes que sus contrapartes de climas cálidos para minimizar la superficie por la que se pierde calor en relación con la masa corporal. El neandertal era, en esencia, un tanque biológico, un prodigio evolutivo contra la hipotermia. Su cerebro, y esto es un dato que te vuela la cabeza, era en promedio más grande que el cerebro del Homo sapiens moderno. Aunque el tamaño del cerebro no se correlaciona directamente con la inteligencia, sí sugiere una alta capacidad cognitiva. Los neandertales eran cazadores temibles. Utilizaban la tecnología musteriense, herramientas de piedra elaboradas y especializadas, y eran capaces de cazar megafauna peligrosa como mamuts, bisontes y rinocerontes lanudos, a menudo utilizando tácticas de emboscada que requerían una gran coordinación y planificación. Sus heridas fósiles a menudo se parecen a las de los jinetes de rodeo, lo que sugiere que cazaban por contacto directo, utilizando lanzas de empuje en encuentros cercanos y muy peligrosos. El dato más conmovedor sobre los neandertales es su comportamiento social. La evidencia arqueológica sugiere que cuidaban a sus enfermos y a sus ancianos. Se han encontrado esqueletos de neandertales que sobrevivieron a graves fracturas, ceguera o la pérdida de extremidades, lesiones tan graves que habrían sido mortales sin el cuidado prolongado y la alimentación asistida de su grupo. Esto indica una profunda compasión y un alto nivel de organización social
negando la idea de que eran brutos solitarios. Eran una especie con una complejidad emocional comparable a la nuestra. Sin embargo, el destino final de los neandertales es uno de los grandes misterios de la paleoantropología. ¿Por qué desaparecieron hace unos 40.000 años, poco después de que Homo sapiens llegara a Europa? La extinción coincide con el evento de Heinrich IV, uno de esos dramáticos y rápidos enfriamientos climáticos. Aquí, la ciencia ofrece 3 hipótesis principales, que una vez más, probablemente trabajaron juntas. La primera es la desventaja adaptativa. Aunque estaban perfectamente adaptados al frío estable, los Homo sapiens pudieron haber sido más flexibles ante el clima extremadamente volátil que caracterizó el final del Pleistoceno. Nosotros teníamos herramientas de largo alcance, como los propulsores Atlatel, que nos permitían cazar de forma más segura y diversa, así como una dieta más amplia que incluía peces y aves, mientras que los neandertales se centraban casi exclusivamente en la carne de la megafauna. La segunda hipótesis es la competencia demográfica. Los Homo sapiens tendían a vivir en grupos sociales más grandes, tenían una densidad de población mayor y una tasa de natalidad ligeramente superior, lo que, a lo largo de miles de años, significaba que simplemente superamos en número a los neandertales. Un pequeño aumento en la tasa de supervivencia de las crías de Homo sapiens pudo haber sido el factor decisivo. Y la tercera, el dato que nos une a ellos de una forma innegable, es la hibridación. La ciencia ha demostrado, gracias a los análisis de ADN antiguo, que casi todas las personas que viven hoy fuera de África subsahariana tienen entre el 1 y el 4% de ADN neandertal en su genoma. Esto prueba que Homo sapiens y neandertales se cruzaron en múltiples ocasiones después de que nuestros ancestros migraron fuera de África y se encontraron en Oriente Medio y Europa. Los neandertales no desaparecieron del todo, fueron asimilados biológica y genéticamente. Los genes que heredamos de ellos incluyen variantes que afectan nuestra respuesta inmune, nuestro metabolismo y, curiosamente, genes que afectan la pigmentación de la piel y el cabello y la adaptación a las altitudes frías. Somos, literalmente, un legado vivo de esa era de hielo. El conocimiento de estos otros humanos nos obliga a reflexionar sobre la era de hielo como el crisol no solo de nuestro planeta, sino de nuestra propia especie. Es en ese frío extremo donde nuestra capacidad de inventiva y nuestra flexibilidad social demostraron ser la clave para la supervivencia a largo plazo. Volviendo a los animales que sí sobrevivieron, debemos detenernos en criaturas menos glamurosas pero igualmente cruciales. Piensa en el bisonte de las estepas, Bison priscus. Este bisonte era una figura central de la estepa de mamut, incluso más común que los propios mamuts en muchas regiones. Era masivo, con cuernos gigantescos, y su extinción en Eurasia dio paso al bisonte europeo moderno, mientras que en América se convirtió en el ancestro directo del bisonte americano que conocemos hoy. Esta transición evolutiva en el bisonte es un ejemplo perfecto de cómo el cambio climático, al final de la era de hielo, impulsó la evolución rápida de las especies. A medida que la estepa se fragmentaba, los animales más grandes y que requerían más alimento desaparecieron, dejando atrás a las variantes más pequeñas y adaptables a nuevos hábitats boscosos. Otro sobreviviente notable y a menudo olvidado es el reno o caribú, Rangifer tarandus. Esta especie es el epítome de la adaptación al frío glacial. Su pelaje es tan aislante que deben tener cuidado de no sobrecalentarse al correr. Sus pezuñas son anchas y cóncavas, actuando como raquetas de nieve naturales para caminar sobre la nieve blanda. El reno, que vive hoy en las tundras y bosques boreales, es un vínculo directo con la megafauna que prosperó en el ambiente glacial. Y su supervivencia a través de los ciclos de enfriamiento y calentamiento es una prueba de la increíble resistencia de la vida en el Ártico. La exploración de la era de hielo también nos lleva a un campo de la ciencia que parece sacado de una película, la criopreservación natural. El permafrost, esa capa de suelo permanentemente congelada que cubre vastas extensiones de Siberia y Alaska, no es solo tierra helada, es una cápsula del tiempo biológica. La información impactante es que el frío extremo y constante ha preservado no solo los huesos, sino el tejido blando, la piel, el pelaje y, lo más importante, el ADN de la megafauna extinta. Hemos encontrado restos de cachorros de lobo, potros de caballo, rinocerontes lanudos e incluso mamuts con tejido muscular todavía intacto.
Este fenómeno de preservación ha permitido avances científicos que eran inimaginables. El descubrimiento de mamuts con sangre líquida en sus venas o el análisis de la última comida de un rinoceronte lanudo revelan detalles íntimos sobre su biología y su dieta. La era de hielo no solo nos dejó fósiles, sino especímenes congelados, permitiendo a la ciencia moderna soñar con el concepto de la desextinción, analizando el genoma completo de un mamut lanudo y de un neandertal. Estos hallazgos del permafrost son un recordatorio constante de que la era de hielo no está tan lejos, y que sus secretos siguen emergiendo del suelo congelado. El mundo de hielo sigue revelándose. Ahora nos adentraremos en el concepto de refugio glacial, cómo la vegetación sobrevivió a la congelación, y exploraremos las últimas teorías sobre el misterio final de la gran extinción de la megafauna. Hablamos de la increíble cápsula del tiempo que es el permafrost, esa tierra congelada que nos entrega a la ciencia especímenes de mamuts y rinocerontes con la sangre aún líquida, permitiéndonos leer su código genético como si hubieran muerto ayer. Pero la supervivencia en la era de hielo no solo se trataba de tener un pelaje grueso o de vivir en la taiga. Para entender cómo la vida regresó a los continentes después de que el hielo se retiró, debemos concentrarnos en un concepto vital: los refugios glaciales. Los refugios glaciales son zonas geográficas que, por su ubicación o microclima particular, lograron evitar la congelación completa o el impacto más severo de la aridez glacial. Actuaron como arcas de Noé biológicas, santuarios donde la vida vegetal y animal podía persistir durante los picos de frío, esperando la oportunidad de recolonizar el planeta cuando las temperaturas se moderaran. En Europa, por ejemplo, las grandes cadenas montañosas que se extienden de este a oeste, como los Pirineos o los Alpes, bloquearon el camino de migración de muchas especies vegetales hacia el sur cuando el hielo avanzaba, lo que provocó una gran pérdida de biodiversidad. Sin embargo, áreas del sur de Europa, como la península ibérica, los Balcanes y el Cáucaso, se convirtieron en los principales refugios botánicos. El dato impactante es que la composición genética de los bosques europeos de hoy puede rastrearse hasta las poblaciones sobrevivientes que se refugiaron en esas penínsulas hace 20.000 años. Estos lugares no solo conservaron la vida, sino que se convirtieron en el punto de partida para la reforestación de todo el continente. En Norteamérica, la situación era similar. Aunque el manto laurentino cubría la mayor parte de Canadá, existían pequeñas islas de tierra no glaciada dentro de las vastas capas de hielo, denominadas nunataks, donde pequeñas comunidades de plantas y animales luchaban por la existencia. Más allá de las grandes capas de hielo, la ciencia ha identificado el refugio de Beringia, la misma tierra que actuó como puente terrestre, como un gigantesco refugio seco y frío que sostuvo la estepa de Mamut. Y en el sureste de Estados Unidos, los Apalaches y los pantanos del sur actuaron como refugios para muchas especies que, de otro modo, se habrían extinguido al ser desplazadas por el avance del frío. La importancia de estos sitios radica en que son la firma genética de nuestro presente. Las especies que sobrevivieron al extremo filtrado glacial en esos refugios son las que heredaron la Tierra, y sus adaptaciones son las que vemos hoy. Es una prueba palpable de que la biodiversidad es el resultado de la persistencia en los nichos más improbables durante los periodos de mayor presión ambiental. Ahora, profundicemos en el misterio más grande y quizás el más controvertido de toda la era de hielo: la extinción del Cuaternario tardío. La desaparición simultánea de la megafauna en diferentes continentes, al mismo tiempo que el clima cambiaba y los humanos se expandían, es un rompecabezas que la ciencia aún intenta completar. Si bien la teoría de la triple amenaza, cambio climático, exceso de caza humana y fragmentación del hábitat, es la más aceptada, hubo un tiempo en que la comunidad científica consideró una hipótesis mucho más espectacular, una que te volará la cabeza: la hipótesis del impacto del bólido de Clovis. Esta teoría, propuesta en el 2007, sugiere que hace unos 12.900 años, un cometa o un asteroide de gran tamaño explotó sobre el continente norteamericano. El calor y la onda expansiva resultante habrían desencadenado incendios forestales masivos, el colapso del manto laurentino y un abrupto y severo retorno a condiciones frías, un periodo conocido como el Dryas reciente. El dato impactante es que los proponentes de esta idea encontraron evidencia geológica, una capa delgada de sedimento que contenía nanodiamantes
esferulitas de carbono y platino, elementos raros que se forman bajo condiciones de alta temperatura y presión, similares a un impacto extraterrestre. Esta capa coincidía con el inicio del Dryas reciente y el declive de la cultura Clovis en Norteamérica, y fue propuesta como la única causa para la aniquilación masiva. Sin embargo, tras años de investigación, la ciencia moderna ha puesto esta hipótesis en duda. Muchos de los marcadores químicos propuestos no han podido ser replicados consistentemente en todos los sitios, y los datos cronológicos de las extinciones no coinciden perfectamente. Aunque la idea de una catástrofe cósmica es tentadora, la evidencia más robusta nos lleva de vuelta a la complejidad terrestre. El nuevo consenso científico favorece el modelo de sinergia. Aquí es donde el concepto se vuelve verdaderamente sofisticado. La extinción no fue causada por un solo evento, sino por una cascada de fallos ecológicos. Piensa en esto. El calentamiento postglacial alteró la vegetación de la estepa de mamut, haciéndola menos nutritiva para los grandes herbívoros. Estos animales, ya estresados nutricionalmente, sufrieron una disminución en su tasa de natalidad. Al mismo tiempo, los humanos, con su tecnología avanzada y alta tasa reproductiva, presionaban la caza de las poblaciones restantes. Pero hay un tercer factor, increíblemente insidioso, que pudo haber sido decisivo: las enfermedades infecciosas. A medida que las poblaciones humanas y sus perros domesticados se expandían, pudieron haber traído consigo nuevos patógenos para los cuales la megafauna no tenía inmunidad. Las enfermedades transmitidas por el ganado moderno, por ejemplo, han diezmado poblaciones de fauna salvaje en África. En la era de hielo, este filtrado de patógenos pudo haber barrido poblaciones de megafauna ya vulnerables por el estrés climático y la caza. Es una lección brutal de que la extinción es a menudo el resultado de una acumulación de pequeñas desventajas. Ahora, cambiemos de continente y volvamos a la fauna asombrosa que poblaba las Américas, que nos recuerda que la era de hielo fue una época de gigantismo biológico. Hablemos del oso de cara corta, Arctodus simus. Este animal era el carnívoro terrestre más grande de Norteamérica. Cuando se erguía sobre sus patas traseras, podía alcanzar más de 3 metros y pesar casi 1 tonelada. El dato impactante es la forma de su rostro. Tenía un hocico corto y potente, y sus ojos estaban orientados hacia adelante. A diferencia de los osos modernos, el análisis de sus huesos sugiere que este animal era un corredor increíblemente rápido, capaz de mantener una velocidad sostenida. Los científicos creen que no era solo un depredador, sino un cleptoparásito eficiente, que utilizaba su velocidad y tamaño intimidante para robar las presas recién cazadas de otros carnívoros más pequeños, como los lobos o incluso los Smilodon. Su extinción se relaciona con la desaparición de las grandes manadas de herbívoros que sustentaban este tipo de estrategia. Y luego están los gigantes acorazados, los parientes del armadillo moderno que parecen sacados de una película de ciencia ficción. El Glyptodonte, Glyptodon. Este mamífero sudamericano era una maravilla. Era aproximadamente del tamaño de un coche pequeño y estaba cubierto por una armadura ósea tan densa que se parecía a un caparazón de tortuga gigante. La armadura estaba hecha de miles de placas óseas, llamadas osteodermos, fusionadas en una sola cúpula inquebrantable que pesaba cientos de kilogramos. El dato más asombroso del Glyptodonte es su cola. Algunos géneros tenían una cola con una masa ósea en el extremo, cubierta de púas o espinas. Era un arma defensiva, utilizada probablemente en combates intraespecíficos o para defenderse del Smilodon y otros depredadores. Imagina el impacto de un mazo cubierto de hueso y púas siendo balanceado por un animal de 2 toneladas. El Glyptodonte es una prueba de que la defensa extrema era una estrategia de supervivencia viable contra los depredadores de la era de hielo. Y no podemos olvidar al Toxodon, Toxodon platensis, la criatura que confundió al mismísimo Charles Darwin. Cuando Darwin descubrió sus fósiles en Sudamérica, no pudo clasificarlo. Parecía una mezcla de rinoceronte, hipopótamo y roedor gigante. El Toxodon era un herbívoro pesado con patas cortas y se cree que era semiacuático. Su anatomía única lo colocaba en un orden de mamíferos extintos, los no tongulados que solo evolucionaron en América del Sur. El Toxodon nos recuerda que, mientras el norte estaba dominado por las migraciones de megafauna de origen asiático, América del Sur albergaba un conjunto completamente diferente y autóctono de mamíferos gigantes que también sucumbieron al final del Pleistoceno, quizás por las mismas presiones de la caza humana y el cambio climático.
Regresemos al impacto geológico final de la era de hielo, el momento en que los glaciares comenzaron a derretirse a gran escala. La liberación de todo ese volumen de agua dulce creó lagos interiores de un tamaño monumental que han desaparecido por completo. El ejemplo más grande es el lago Agassiz. El lago Agassiz se formó en el centro de Norteamérica, justo al sur del manto laurentino en retirada. El dato impactante: este lago fue más grande que todos los grandes lagos de América del Norte, combinados hoy en día, y cubría partes de lo que hoy son Canadá, Minnesota, Dakota del Norte y Manitoba. Durante miles de años, fue el cuerpo de agua dulce más grande del mundo. Su eventual drenaje no fue un goteo lento, fue una serie de inundaciones catastróficas que reescribieron la geografía fluvial. El drenaje final del lago Agassiz, cuando el hielo que lo contenía cedió, liberó enormes volúmenes de agua dulce en el Océano Ártico y en diferentes momentos en el Atlántico Norte. Esta liberación masiva de agua dulce tuvo un efecto dramático en la salinidad y la densidad de los océanos y se ha relacionado directamente con el inicio de periodos fríos abruptos como el ya mencionado Dryas reciente. Es decir, el final de la era de hielo estuvo marcado por una breve pero intensa última helada causada por el mismo deshielo. Una paradoja geológica brutal. El calentamiento provocó un enfriamiento final. Esta inestabilidad en la transición de la glaciación al Holoceno fue el último gran filtro para la vida. Aquellos animales que no pudieron adaptarse a la rapidez de los cambios en la vegetación y la hidrología del planeta no sobrevivieron. La era de hielo nos enseña que el cambio no es solo el frío o el calor, sino la rapidez con la que esos estados se alternan. La ciencia ha utilizado todos estos datos, desde las burbujas de aire en los núcleos de hielo hasta los genes de los neandertales, para crear una imagen tridimensional de este periodo. Lo que emerge no es solo una imagen de frío y extinción, sino de resiliencia, innovación y coevolución. La era de hielo es la historia de cómo la Tierra se puso a prueba a sí misma y cómo nuestra especie emergió de ese proceso no como la más fuerte, sino como la más adaptable y flexible. Ahora te propongo que nos adentremos en las sociedades humanas que sobrevivieron al hielo y que exploraremos más a fondo. La cultura solutrense y la teoría del corredor libre de hielo, que nos llevará a la verdadera colonización del continente americano. Nuestra inmersión en la era de hielo nos ha demostrado que la clave de la supervivencia humana no fue la fuerza bruta, sino el ingenio y la adaptación. La inteligencia y la flexibilidad social de nuestros ancestros, el Homo sapiens, nos permitieron superar el desafío de convivir con el frío extremo y con la fauna más peligrosa del planeta. Precisamente, en la cúspide de la glaciación, en la Europa occidental, floreció una cultura que representa el pináculo de la tecnología paleolítica, la cultura solutrense. Imagina un cazador en la Francia o la España de hace unos 21.000 años. El frío era glacial, la tundra dominaba el paisaje y la caza de renos y caballos salvajes era la base de la vida. Pero lo que distingue a esta cultura y lo que realmente te volará la cabeza es su increíble habilidad para trabajar la piedra. La tecnología solutrense se define por las puntas solutrenses, unas hojas bifaciales de piedra que son la obra maestra de la talla lítica prehistórica. Estas puntas no eran herramientas ordinarias, eran finas, largas y tan delicadamente trabajadas que parecen hojas de laurel esculpidas. El dato crucial es que para lograr esa delgadez y simetría, los artesanos solutrenses inventaron una técnica de calentamiento controlado de la piedra. Calentaban cuidadosamente el sílex o el cuarzo a altas temperaturas antes de tallarlo. Este proceso térmico alteraba la estructura molecular de la roca, volviéndola más fácil de fracturar y permitiendo a los talladores producir bordes más afilados y formas más elegantes que nunca antes. Esta innovación demuestra una comprensión empírica de la termodinámica aplicada a la tecnología, un nivel de maestría artesanal que hoy consideramos arte. La cultura solutrense también es reconocida por sus posibles avances en la caza de largo alcance. Existe la teoría de que fueron los inventores o al menos los principales usuarios del propulsor o atlatel, un dispositivo que aumentaba la palanca del brazo, permitiendo lanzar lanzas con mucha más velocidad y fuerza. Esto cambiaba las reglas del juego. Ya no tenías que enfrentarte cuerpo a cuerpo con un bisonte gigante. Podías cazarlo a distancia, una estrategia mucho más segura y energéticamente eficiente.
Pero la fascinación por esta cultura se intensifica debido a una controversia que toca directamente la historia de América. Durante un tiempo, existió la hipótesis solutrense, la cual postulaba que los cazadores solutrenses pudieron haber cruzado el Atlántico Norte hace unos 18.000 años, navegando por el borde del hielo polar en lo que se llamaría la Ruta del Atlántico. Esta teoría se basaba en la asombrosa similitud entre las puntas solutrenses europeas y las primeras herramientas de América, conocidas como las puntas Clovis. Sin embargo, a pesar del atractivo de la idea, la evidencia genética que traza la ascendencia de los nativos americanos a poblaciones asiáticas y la falta de yacimientos intermedios de la edad de hielo en la costa este de Norteamérica han hecho que la gran mayoría de la comunidad científica descarte esta hipótesis en favor de las rutas de colonización asiáticas. Y esto nos lleva al centro del debate más apasionante de la arqueología de la era de hielo. ¿Cómo y cuándo llegó el Homo sapiens a América? La teoría clásica y durante mucho tiempo dominante es la del corredor libre de hielo, CLIS. Piensa en Norteamérica cubierta por dos gigantes de hielo, el manto laurentino al este y el manto cordillerano al oeste. La teoría del CLH sugería que, en algún momento, hace unos 13.000 años, estas dos capas se separaron en lo que hoy es Alberta y la Columbia Británica, creando un corredor interior de 1.500 kilómetros que se abrió paso hacia el sur, permitiendo la migración de los cazadores Clovis y la fauna. El dato impactante que complica esta teoría es la cronología. El corredor interior no se abrió lo suficiente como para ser ecológicamente viable, es decir, con suficiente vegetación y animales para sostener una migración humana, hasta hace unos 12.600 años. Pero la arqueología nos ha demostrado que la gente ya estaba en Sudamérica, en lugares como Monteverde, en Chile, mucho antes de esa fecha, hace unos 14.500 años. Si los humanos ya estaban en Chile antes de que se abriera la puerta interior de Canadá, simplemente no pudieron usar ese corredor. Este hallazgo obligó a la ciencia a abrazar el modelo de la autopista de algas o la ruta costera del Pacífico. Este modelo sugiere que los primeros americanos no viajaron a pie por el interior, sino que navegaron a lo largo de la costa del Pacífico. Recuerda que el nivel del mar estaba hasta 120 metros más bajo, lo que exponía una vasta plataforma continental que hoy está sumergida. Esta costa, a pesar de estar cerca del hielo, pudo haber sido rica en recursos marinos como algas, mariscos, peces y mamíferos marinos, creando una especie de superautopista ecológica que facilitaba la migración. El dato clave es que esta ruta estaba abierta mucho antes que el corredor interior, y la adaptación humana a los recursos marinos, la llamada cultura marítima, es la clave para la colonización temprana de América. Esta flexibilidad es lo que nos permitió sobrevivir a los neandertales y colonizar el planeta entero. Pero mientras los humanos estaban en movimiento, la megafauna americana todavía dominaba el paisaje. Volvamos a los depredadores, porque América del Norte albergaba una fauna carnívora que superaba en tamaño y ferocidad a casi cualquier cosa que tengamos hoy. El rey indiscutible de los depredadores del Pleistoceno en Norteamérica era el león americano, Panthera atrox. No era un león moderno que cruzó el Atlántico. Era una especie distinta y endémica de las Américas, y el dato impactante es su tamaño. Era aproximadamente un 25% más grande que el león africano moderno. Con una longitud corporal de casi 2,5 metros, sin contar la cola, era la especie de félido más grande que haya existido. Su nombre atrox significa feroz o terrible, y era un cazador ápice que depredaba a bisontes, camellos y alces. Su existencia es un recordatorio de que la era de hielo favoreció el gigantismo incluso entre los carnívoros, una adaptación que probablemente les permitía abatir presas más grandes y almacenar mejor la energía en el frío. Compartiendo el paisaje con este león gigante estaba el lobo terrible, Canis dirus. Nuevamente, olvídate de la imagen que tienes de un lobo moderno. El lobo terrible era más corto, pero mucho más robusto y pesado que el lobo gris. El dato científico crucial aquí es la fuerza de su mordida. Los análisis de sus cráneos y dientes sugieren que tenía una fuerza de mordida diseñada para aplastar huesos, lo que implica que competía directamente con el Smilodon y el león americano por las grandes presas. A diferencia de los lobos modernos que cazan en manadas para desgarrar la carne, el lobo terrible parece haber estado adaptado para el consumo rápido de la médula ósea,
un recurso rico en grasas esencial en el ambiente frío de la glaciación. La extinción del lobo terrible es un enigma. Sobrevivió a los primeros humanos y a los grandes cambios climáticos, pero finalmente desapareció. La hipótesis más aceptada es que su especialización dietética en presas gigantes fue su ruina. Cuando los mamuts, los camellos y los bisontes gigantes desaparecieron, el lobo terrible no pudo adaptarse tan fácilmente a cazar animales más pequeños y rápidos como lo hizo el lobo gris moderno, que es más flexible y menos especializado en su dieta. Y si hablamos de gigantes, no podemos dejar de lado al bisonte de cuernos largos, Bison latifrons. Este era el verdadero coloso de los bisontes, el antepasado del bisonte americano que ves hoy. El dato de impacto es la distancia entre sus cuernos. Podían medir hasta 2,5 metros de punta a punta. No solo era gigantesco, con un peso que superaba las 2 toneladas, sino que esos cuernos masivos no eran solo para la defensa, sino para la exhibición y el combate por dominación entre machos. Al igual que con el lobo terrible, el Bison latifrons desapareció al final del Pleistoceno, siendo reemplazado por especies de bisontes más pequeñas, con cuernos más cortos y adaptables a los pastos cambiantes del Holoceno. Una vez más, la regla se cumple. La especialización y el gigantismo fueron grandes ventajas en el clímax de la era de hielo, pero se convirtieron en una trampa mortal cuando el mundo se calentó y se volvió más complejo. El legado de la era de hielo también se encuentra en los misterios de la paleobotánica, la ciencia que estudia la vegetación prehistórica. La pregunta que surge es, ¿cómo sobrevivió la flora durante los periodos glaciales más severos? La respuesta científica no es solo la de los refugios que mencionamos, sino el concepto de adaptación extrema al frío. Muchas especies de árboles y arbustos que hoy consideramos templados sobrevivieron en zonas periglaciales que eran extremadamente frías, pero no estaban cubiertas por hielo. El dato crucial proviene del análisis de polen fosilizado en sedimentos de lagos y turberas. El polen actúa como una huella dactilar de la vegetación que dominaba una zona en un momento dado. Estos análisis demuestran que durante la era de hielo, los bosques boreales, como los de abetos y pinos, no desaparecieron, sino que se desplazaron masivamente hacia el sur y hacia altitudes más bajas, formando lo que los científicos llaman bosques en mosaico o bosques de parque, donde los árboles crecían dispersos entre la tundra y los pastizales. Esta capacidad de migración y adaptación de la flora fue lo que permitió que la estepa de mamut fuera tan productiva. El suelo no estaba totalmente congelado en todas partes, y las plantas anuales y perennes podían florecer rápidamente durante los breves y frescos veranos. La estepa de mamut no era simplemente un desierto de hielo, era un ecosistema de altísima productividad basado en hierbas y juncos resistentes, que formaban la base de la pirámide alimentaria para esos mamíferos gigantescos. Sin esa base vegetal resiliente, la megafauna simplemente no habría podido existir. La era de hielo nos obligó a reescribir la historia no solo de los animales, sino también de los paisajes invisibles. Nos enseñó que la vida se aferra a cada nicho disponible, que la flexibilidad es la última ventaja evolutiva, y que la colonización del planeta por nuestra especie fue una proeza de tecnología y determinación sin precedentes. La historia de América, en particular, es una historia de navegación, astucia y la capacidad de nuestros ancestros de adaptarse al borde mismo de los glaciares. Para seguir desentrañando este periodo, en lo que sigue, vamos a concentrarnos en las capas de hielo en sí mismas, sus movimientos y sus misterios. Exploraremos la dinámica de los glaciares, cómo se mueven, cómo generan los drumlins y los eskers, y el papel final del agua de deshielo en la conformación de los continentes. Nuestra travesía por la era de hielo nos ha llevado desde la tecnología avanzada de los cazadores solutrenses hasta el asombroso gigantismo de la megafauna americana. Hemos visto que la vida se aferró a refugios y que la geografía de la Tierra se reescribió, pero para entender verdaderamente el poder de este periodo, debemos mirar al protagonista central, el hielo, y comprender su dinámica. No se trata de una masa estática, sino de un motor geológico activo y colosal. Piensa en los mantos de hielo, como el laurentino o el cordillerano, no como bloques sólidos, sino como ríos de roca congelada. Un glaciar se mueve debido a su propio peso inmenso. Y aquí viene el dato impactante. La forma en que el hielo fluye es doble, y es un proceso de ingeniería natural. El primer mecanismo se llama deformación interna.
El hielo, bajo la presión de kilómetros de material superpuesto, se comporta como un material viscoelástico. Los cristales de hielo se deslizan y se deforman unos sobre otros lentamente. Es un flujo lento, pero constante, que sucede incluso a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. El segundo mecanismo, y quizás el más dramático, es el deslizamiento basal, o basal slip. Este ocurre cuando el hielo en la base del glaciar se calienta debido a la fricción y a la presión de la masa superior. Esto crea una delgada capa de agua de deshielo entre el hielo y la roca madre. El glaciar se monta literalmente sobre una película de agua, lo que reduce la fricción a casi cero y le permite deslizarse. Este deslizamiento basal explica por qué algunos glaciares experimentan oleadas o surges, moviéndose decenas de metros por día, reescribiendo el paisaje a una velocidad alarmante para los estándares geológicos. El resultado de este movimiento constante es una escultura inigualable del paisaje, dejando tras de sí formaciones geológicas con nombres extraños y apariencias fascinantes. Hablemos de 3 de ellas que te harán ver las colinas de una manera completamente nueva. Primero, los drumlins. Piensa en una manada de animales gigantes de tierra, todos corriendo en la misma dirección. Un drumlin es una colina elongada, con forma de lágrima o de cuchara invertida, compuesta de tierra glacial, till, apilada y pulida por el paso del hielo. El dato crucial es que la punta más empinada del drumlin apunta hacia el lado de donde vino el glaciar, y la cola más larga apunta en la dirección en que fluyó. Son indicadores perfectos del movimiento del hielo, y en zonas como el norte de Europa o el norte de Estados Unidos, aparecen a menudo en enjambres, una multitud de colinas que parecen haber sido moldeadas por la misma fuerza imparable. Segundo, los eskers. Este es un concepto verdaderamente alucinante. Un esker es una cresta larga y sinuosa de arena y grava que se abre paso a través de la llanura. ¿Cómo se formaron? Mientras el glaciar se movía, el agua de deshielo creaba ríos y túneles en las profundidades del hielo, a kilómetros de la superficie. Estos ríos subglaciales depositaban sedimentos dentro de los túneles. Cuando el glaciar finalmente se derritió y desapareció, la forma de ese río interior quedó fosilizada como una cresta de tierra sinuosa. Imagina un río de 100 kilómetros que fluye dentro de un bloque de hielo del tamaño de un país y que luego, cuando el hielo se va, su curso queda permanentemente marcado en el suelo. Los eskers son, literalmente, los moldes de los ríos congelados. Y tercero, los kettles y kames. Cuando los glaciares retrocedían, dejaban grandes trozos de hielo estancados, enterrados o semienterrados en el sedimento. Con el tiempo, estos bloques se derretían lentamente, creando depresiones en forma de cuenco que se llenaron de agua, formando los lagos Kettle que son comunes en Nueva Inglaterra o Canadá. Un kame, por el contrario, es una colina baja y cónica formada por sedimentos que se acumularon en pozos o grietas del glaciar, o en pequeños deltas de agua de deshielo. Este baile de hundimientos y apilamientos le dio a los paisajes postglaciales su carácter ondulado y repleto de lagos. La geomorfología glacial es la ciencia de las cicatrices de la era de hielo, un testimonio silencioso de su fuerza erosiva. Para entender la periodicidad de esta fuerza, debemos volver a la paleoclimatología y a una herramienta que nos permite viajar aún más atrás en el tiempo que los núcleos de hielo, el análisis de isótopos marinos. Recuerda que los ciclos de Milankovitch, las variaciones orbitales de la Tierra, son el principal motor de las glaciaciones. La forma en que la ciencia ha medido estos ciclos durante millones de años es analizando las conchas de organismos microscópicos marinos, llamados foraminíferos, que viven en el fondo del océano. El dato científico fundamental es que estos organismos construyen sus conchas de carbonato de calcio a partir del agua de mar, y al hacerlo, registran la relación de isótopos de oxígeno, D18O, del agua circundante. Durante una glaciación, el agua más ligera, con isótopos de oxígeno más comunes, O16, se evapora del océano y queda atrapada en las capas de hielo polar. Esto deja el agua oceánica restante más rica en el isótopo de oxígeno más pesado, el O18. Cuando los foraminíferos mueren y caen al fondo marino, sus conchas ricas en O18 quedan selladas en el sedimento. Al perforar el fondo oceánico y analizar estas conchas a diferentes profundidades, podemos obtener una curva de temperatura y volumen de hielo que se remonta a decenas de millones de años. Es una forma elegante y poderosa
de demostrar que las eras de hielo son un fenómeno astronómico cíclico. El conocimiento del D18O es la clave maestra para mapear la historia climática profunda de nuestro planeta. Ahora, para ilustrar aún más la increíble diversidad de la megafauna que sucumbió a estos cambios, debemos hacer un viaje a un continente que experimentó la era de hielo de una manera completamente diferente: Australia. Australia, debido a su ubicación y aislamiento, no sufrió una glaciación masiva de capas de hielo como América del Norte o Eurasia. Su era de hielo fue, en esencia, una era de extrema aridez y sequía. Los glaciares se limitaron a las cumbres más altas de Tasmania y los Alpes australianos, pero la bajada del nivel del mar y el clima seco transformaron el interior en un desierto mucho más vasto. En este entorno seco, evolucionaron criaturas que desafían toda descripción. El campeón del gigantismo australiano era el Diprotodon optatum. Piensa en un wombat gigante del tamaño de un rinoceronte, el marsupial más grande conocido. Podía pesar hasta 3 toneladas y medir hasta 3 metros de largo. El dato impactante es que era un herbívoro que se alimentaba de hojas y arbustos. Su existencia demuestra que la megafauna en Australia era predominantemente marsupial, siguiendo un camino evolutivo único, paralelo al de los mamíferos placentarios de otros continentes. Y si pensabas que los canguros no podían ser más extraños, conoce al Procoptodon golia. Este era el canguro gigante de cara corta. A diferencia de los canguros modernos, que son flexibles y de piernas largas, el Procoptodon tenía una cara corta y aplanada y unos ojos orientados frontalmente. El dato crucial sobre su locomoción es que sus patas traseras eran más cortas y sus tobillos estaban especializados, lo que sugiere que podría haber sido menos saltador y más bípedo caminante que el canguro moderno, moviéndose a pasos firmes por el paisaje. Para rematar su extrañeza, solo tenía un dedo grande y modificado en cada pie. Y, para añadir un toque aterrador, el depredador ápice australiano era el quincana, un cocodrilo terrestre. A diferencia de los cocodrilos acuáticos que tenemos hoy, el quincana tenía patas largas y más erguidas, diseñadas para moverse rápidamente en tierra. No cazaba con una emboscada en el agua, sino persiguiendo activamente a su presa en el suelo, utilizando dientes cerrados y curvados. Un cocodrilo terrestre de 5 metros de largo, cazando en las llanuras secas australianas, es la imagen perfecta de la naturaleza radicalmente diferente de la era de hielo en el hemisferio sur. La extinción de esta megafauna australiana es otro caso de estudio en la catástrofe del Cuaternario. La desaparición de la mayoría de estos gigantes marsupiales coincide con la llegada del Homo sapiens a la isla continente hace unos 50.000 años. El debate entre el cambio climático rápido, aumento de la aridez y la caza humana, overkill, es intenso. Australia ofrece quizás el mejor ejemplo de la hipótesis del overkill, ya que los humanos llegaron a un continente con una fauna que no había coevolucionado con depredadores bípedos tan inteligentes y eficaces. El balance de la era de hielo es asombroso. Es la historia de cómo las fuerzas orbitales del universo se traducen en un impacto brutal en el clima, cómo el hielo puede tallar montañas y cómo el agua de deshielo puede crear ríos internos que dejan su huella para siempre. Y es la historia de cómo la vida, tanto vegetal como animal, se fragmentó en refugios, se especializó en el frío y, en el caso de nuestra especie, se convirtió en el depredador más adaptable y peligroso del planeta. Para continuar nuestra exploración, en lo que sigue, nos adentraremos en la vida cotidiana de los humanos de la era de hielo. Exploraremos el lenguaje, los rituales y la estructura social de los cazadores-recolectores y analizaremos el papel crucial de la domesticación del perro como la primera alianza biológica que nos ayudó a conquistar el frío. Nuestra exploración de la era de hielo ha revelado la increíble sofisticación de la vida social humana, desde la primera alianza con el lobo hasta el lenguaje complejo que coordinaba la caza de mamuts. Entendimos que el hielo y los humanos estaban intrínsecamente ligados. Ahora, vamos a dirigir nuestra atención hacia un ecosistema crucial que fue radicalmente transformado por la glaciación, los ecosistemas de agua dulce. El agua, en su forma líquida, era un recurso escaso, pero esencial, y la manera en que el agua de deshielo interactuaba con los glaciares creó un mundo hidrológico que desafía la imaginación. La figura más curiosa de este ecosistema de agua dulce en Norteamérica fue el castor gigante, Castoroides ohioensis. Olvídate del castor moderno.
El castor gigante era colosal, del tamaño de un oso, llegando a pesar hasta 100 kilogramos y medir más de 2 metros de largo. El dato que te dejará perplejo es que, a diferencia de sus primos modernos, el castor gigante no tenía los dientes incisivos delanteros diseñados para talar árboles con eficiencia. Eran más anchos y curvos. La ciencia sugiere que, en lugar de ser un ingeniero de ecosistemas forestales, el castor gigante estaba adaptado a un hábitat de pantanos y humedales, alimentándose principalmente de plantas acuáticas y juncias. Su extinción se relaciona con la desaparición de estos grandes humedales al final de la era de hielo y la aparición de un competidor más pequeño y flexible, el castor moderno, que podía adaptarse a los nuevos ambientes forestales. El sistema de ríos y lagos glaciares era una red de vida y muerte. El agua de deshielo, aunque inicialmente parecía una amenaza para la estabilidad climática global, también creaba nichos de alta productividad biológica. Piensa en los grandes lagos proglaciales, como el lago Agassiz que ya mencionamos, o el lago Bonneville, antecesor del Gran Lago Salado en Utah. Estos inmensos cuerpos de agua dulce modificaron el clima local, humedeciendo las llanuras circundantes, creando una vasta fuente de alimento para aves y mamíferos. El dato impactante es que los sedimentos de estos lagos contienen registros detallados de los pulsos de deshielo y de la vida que sustentaron, actuando como gigantescos pluviómetros y termómetros del pasado. La migración de peces en este entorno glacial es una historia de resiliencia extrema. Especies como el salmón se vieron forzadas a adaptarse a la hidrología cambiante. En la costa del Pacífico de Norteamérica, el inmenso glaciar cordillerano bloqueaba muchas rutas fluviales. Sin embargo, los salmones migraron a través de ríos subglaciales o a lo largo de las costas expuestas durante el bajo nivel del mar. El dato crucial es que la genética del salmón moderno que desova hoy en los ríos de Alaska y Columbia Británica muestra una firma de cuello de botella genético que indica que sobrevivieron en unos pocos refugios de agua dulce y salada, y desde allí repoblaron miles de kilómetros de río cuando el hielo se retiró. Esto ilustra cómo una especie puede sobrevivir a una extinción masiva concentrándose en unos pocos puntos geográficos. La desaparición de los lagos glaciares fue tan dramática como su formación. El gran desbordamiento de Bonneville, que ocurrió hace unos 15.000 años, es un ejemplo espectacular. El lago Bonneville era tan grande que su nivel subió hasta que encontró un punto de fuga en el norte, el desfiladero de Red Rock en Idaho. El dato alucinante: la salida se erosionó catastróficamente, liberando un torrente de agua que se vació parcialmente en un breve periodo de tiempo. Se estima que el pico de descarga de esta inundación fue muchas veces mayor que la descarga de cualquier río moderno, tallando cañones y dispersando sedimentos a lo largo de grandes distancias. Un evento de geología violenta que demuestra que el agua de deshielo tenía un poder de destrucción comparable al del hielo mismo. Este impacto del agua de deshielo no solo se limitó a los continentes. La carga de sedimentos transportada por los grandes ríos de deshielo, llamados sandurs, y liberada en el océano, afectó a los ecosistemas marinos costeros y, a través de la alteración de la salinidad, incluso a las corrientes oceánicas globales, reforzando la inestabilidad climática del final del Pleistoceno. Ahora, volvamos a la fauna. Si bien el rinoceronte lanudo y el mamut son los íconos de la era de hielo, no podemos ignorar al megacero, Megaloceros giganteus, el alce gigante irlandés. Este animal es la definición del exceso evolutivo. Si bien su nombre sugiere que era un alce, en realidad estaba más relacionado con los gamos. El dato que te dejará impresionado es el tamaño de sus cuernos. Podían medir hasta 3,5 metros de punta a punta y pesar hasta 40 kilogramos. Estos cuernos gigantescos eran un problema. Eran una carga metabólica masiva para el macho, que necesitaba una cantidad increíble de calcio para hacerlos crecer cada año, y eran incómodos de manejar en zonas boscosas. Los científicos creen que el megacero prosperó en la estepa abierta de la era de hielo, donde los cuernos eran una señal de aptitud sexual ante las hembras y una herramienta de combate en campo abierto. Su extinción está ligada a la desaparición de esos vastos pastizales y al avance del bosque con el inicio del Holoceno. Los cuernos, que eran su mayor ventaja en la estepa, se convirtieron en una desventaja evolutiva en un mundo cubierto de árboles. La naturaleza nos enseña que lo que te hace grande puede ser lo mismo que te extingue cuando el entorno cambia. Junto a estos gigantes coexistía el león de las cavernas, Panthera spelaea,
una subespecie de león extinta que dominó las estepas euroasiáticas. Era más grande que el león africano moderno, con una estructura corporal menos melenuda y más delgada. El dato que hace volar la cabeza es que, a diferencia de los leones africanos que cazan en sabanas abiertas, los leones de las cavernas se aventuraban profundamente en las cuevas, no solo para resguardarse, sino para emboscar a sus presas, como los osos de las cavernas jóvenes. Las famosas pinturas rupestres de Lascaux y Chauvet los representan sin melena, de una manera muy realista, confirmando su anatomía y dándonos una idea de que estos artistas los veían y respetaban como un depredador clave. Para cerrar este segmento de fauna y geología, regresemos a un concepto que hemos insinuado, la elevación isostática. Ya hemos hablado de cómo el peso del hielo deprimió la corteza terrestre. Ahora vamos a ver el efecto de su retirada. Cuando el gigantesco peso del manto laurentino, que era de kilómetros de espesor, se derritió, la corteza terrestre comenzó a rebotar lentamente hacia arriba, un proceso que todavía está ocurriendo hoy en día. Este fenómeno, llamado elevación isostática o rebote postglacial, es un dato geológico de largo alcance. Las regiones que una vez estuvieron cubiertas de hielo, como Escandinavia, la bahía de Hudson y el norte de Canadá, están subiendo activamente. En Escandinavia, la Tierra sube varios milímetros al año. Este rebote isostático tiene un efecto directo en la hidrología. La inclinación gradual del terreno causada por el lento enderezamiento de la Tierra ha cambiado el curso de ríos y la forma de lagos. Los lagos que se formaron en la depresión de la Tierra están siendo inclinados, lo que en algunos casos está causando que los lagos se drenen por un lado o que inunden las costas opuestas. El hecho de que la Tierra esté respondiendo al peso de un hielo que desapareció hace más de 10.000 años es un recordatorio poderoso de la escala de tiempo geológico y de la tremenda masa de los antiguos glaciares. La era de hielo no solo terminó, sus efectos de remodelación continental están aún en pleno apogeo. En nuestra próxima parte, nos adentraremos en los registros de cuevas y cómo actúan como archivos climáticos y biológicos. Exploraremos el desafío de datar los fósiles y la importancia de las estalagmitas y estalagmitas como cronómetros de las precipitaciones y temperaturas del Pleistoceno, una nueva ventana a la era de hielo que es subterránea y silenciosa. Nuestra expedición por la era de hielo ha cubierto la inmensidad del paisaje y la genialidad de sus habitantes. Hemos visto cómo la Tierra sigue rebotando por la liberación del peso del hielo, un recordatorio del poder de las fuerzas geológicas. Ahora, para continuar desentrañando los secretos de este periodo, debemos descender a un mundo oculto, silencioso y oscuro, las cuevas. Las cuevas son mucho más que refugios para animales o lienzos para el arte rupestre. Son archivos climáticos subterráneos de una precisión sorprendente. El secreto reside en unas formaciones geológicas conocidas como espeleotemas, que incluyen las estalactitas, que cuelgan del techo, y las estalagmitas, que crecen desde el suelo. El dato que te dejará impresionado es que estas formaciones de carbonato de calcio actúan como cronómetros y termómetros del Pleistoceno. A medida que el agua de la superficie se filtra a través de la roca caliza y gotea en la cueva, deposita lentamente minerales, haciendo crecer estas estructuras capa por capa. La composición química de cada capa de calcita refleja el clima exterior en el momento en que se formó. Los científicos analizan la relación de isótopos de oxígeno, D18O, y otros elementos traza dentro de las capas. Una alta proporción de D18O en el espeleotema puede indicar condiciones más frías o áridas en la superficie, mientras que una proporción más baja sugiere condiciones más cálidas y húmedas. Este análisis proporciona un registro de la variabilidad climática con una resolución temporal que a veces supera a la de los núcleos de hielo, especialmente en regiones donde el hielo no existía. Pero la joya de la corona de las cuevas es su precisión de datación. Las estalactitas se pueden datar utilizando la técnica de uranio-torio, UTH. El uranio, que es soluble en agua, se incorpora a la calcita cuando se deposita. Con el tiempo, el uranio decae radiactivamente en torio, que es insoluble. Al medir la proporción de uranio a torio en una capa específica de calcita, los científicos pueden determinar con una exactitud asombrosa la edad absoluta de esa capa. Esta técnica permite datar eventos climáticos de la era de hielo que se remontan hasta 500.000 años, cubriendo todo el Pleistoceno tardío. Las cuevas son, por tanto,
bibliotecas subterráneas de la historia de nuestro planeta. Además de su función como archivo climático, las cuevas eran un ecosistema crucial y un refugio para la fauna. El habitante más famoso y masivo de las cavernas era el oso de las cavernas, Ursus spelaeus. Este oso era un gigante, aún más grande que el oso pardo moderno, con los machos alcanzando pesos de hasta 1000 kilogramos. El dato que te sorprenderá es que, a pesar de su tamaño intimidante, los análisis de sus huesos y dientes indican que el oso de las cavernas era predominantemente vegetariano, con una dieta basada en hierbas, bayas y raíces. Utilizaban las cuevas, a menudo en grandes grupos, exclusivamente para la hibernación durante los inviernos glaciales. Esta dependencia de las cuevas para su supervivencia es lo que eventualmente contribuyó a su extinción, ya que la competencia con los humanos y otros depredadores por los limitados sitios de hibernación fue intensa. Los vastos depósitos de huesos de osos de las cavernas encontrados en Europa son un testimonio de la inmensa población que existió y de la importancia de la cueva como santuario invernal. Compartiendo estos refugios estaban el león de las cavernas y la hiena de las cavernas. Estos depredadores a menudo se aventuraban en la oscuridad para cazar a los osos jóvenes o enfermos o para robar los restos de animales que habían muerto durante la hibernación. La hiena de las cavernas, Crocuta spelaea, era más grande que la hiena manchada actual y estaba adaptada a un entorno más frío. El dato que muestra su sofisticación es que sus restos han sido encontrados junto a huesos de mamuts, rinocerontes lanudos y osos, demostrando su capacidad para explotar una amplia gama de megafauna, ya sea por carroñeo o caza activa. El estudio de estos restos nos lleva a otro pilar de la paleoantropología, los desafíos de la datación. Para reconstruir la historia de la era de hielo con precisión, es vital saber con certeza cuándo murió un animal o cuándo se usó un artefacto. La herramienta más conocida, la datación por radiocarbono C14, es fundamental, pero tiene límites. El dato limitante es que el método es efectivo solo hasta aproximadamente 50.000 años en el pasado. Más allá de ese punto, el carbono 14 restante es demasiado poco para medirlo con precisión. Esto significa que gran parte del Pleistoceno medio y temprano queda fuera de su alcance, lo que requiere métodos de datación complementarios. Uno de estos métodos es la datación por luminiscencia estimulada ópticamente, OSL. Esta técnica es especialmente útil para datar herramientas de piedra y los sedimentos de cuevas. El dato esencial: la OSL mide el tiempo transcurrido desde que los granos de cuarzo o feldespato fueron expuestos por última vez a la luz solar. Cuando el sedimento está enterrado, la radiación ambiental se acumula y al exponerlo al calor o a la luz láser, se libera una luminiscencia. Cuanto más brillo, más tiempo ha estado enterrado. Esto permite a los científicos fechar yacimientos humanos de hasta 300.000 años de antigüedad, rellenando el vacío dejado por el radiocarbono. Otro desafío es el efecto reservorio. En entornos árticos, el carbono que consumen los animales puede provenir de fuentes antiguas, como los depósitos de metano descongelados o el agua de mar con carbono viejo. Este carbono viejo puede hacer que una muestra de hueso parezca miles de años más antigua de lo que realmente es. La ciencia moderna debe corregir cuidadosamente este efecto para obtener fechas precisas, lo que subraya la complejidad de trabajar con materiales de la era de hielo. Finalmente, al examinar los restos humanos y animales, podemos reconstruir el precio físico de la vida durante este periodo, un campo llamado paleopatología. La era de hielo no solo era fría, era peligrosa, agotadora y a menudo deficiente en nutrientes. El dato impactante es la evidencia de trauma severo en los esqueletos de los neandertales y de los Homo sapiens. Se encuentran a menudo fracturas curadas, a veces múltiples, en las costillas, cráneos y extremidades. Como mencionamos al hablar de los neandertales, sus heridas se asemejan a las de los jinetes de rodeo, lo que confirma un estilo de caza peligroso y de contacto cercano. Sin embargo, el hecho de que estas fracturas estuvieran curadas demuestra la capacidad del grupo para proporcionar el cuidado prolongado que permitía al individuo sobrevivir, una señal de una profunda interdependencia social. También hay evidencia de deficiencias nutricionales. A pesar de una dieta rica en proteínas animales, la falta de una ingesta constante de alimentos vegetales frescos podía llevar a condiciones como el escorbuto, deficiencia de vitamina C, especialmente durante los largos inviernos.
Se ha encontrado evidencia en los huesos de los niños, que mostraban patrones de crecimiento interrumpido. En cuanto a los dientes, el dato revelador es el desgaste extremo. Los dientes de los humanos de la era de hielo estaban a menudo severamente erosionados, no solo por masticar carne dura y arena que entraba en la comida, sino por el uso de los dientes como herramienta. Los estudios muestran que los dientes frontales se utilizaban para sostener y ablandar pieles y tendones, un proceso que causaba un desgaste distintivo que nos permite inferir sus métodos de trabajo. La vida en la era de hielo era una carrera de obstáculos físicos y sociales. La longevidad era baja. La mayoría de los individuos no llegaban a los 40 años. Sin embargo, su capacidad para curarse, para cuidar a los enfermos y para crear una cultura y un lenguaje complejos, a pesar de estas presiones, es el verdadero triunfo de nuestra especie. Hemos recorrido los límites del tiempo y el frío, desde la formación del hielo por el balanceo orbital de la Tierra, hasta la increíble resistencia física de los humanos y la complejidad de sus sociedades. Hemos visto que la vida en el Pleistoceno era una lucha constante contra el trauma, la desnutrición y la muerte temprana, pero también era una época de profundo ingenio y cooperación, simbolizado por la alianza con el perro y el arte de las cavernas. Ahora, nuestro viaje llega a su fin geológico, el salto del Pleistoceno al Holoceno, el periodo interglacial actual en el que vivimos. La era de hielo no terminó con un evento único y dramático, sino con un periodo de calentamiento relativamente rápido e inestable, culminando hace unos 11.700 años con el inicio formal del Holoceno. El dato crucial es que la diferencia entre este y los interglaciales anteriores no fue solo la temperatura, sino la estabilidad climática que les siguió. Una vez que la Tierra salió de los últimos picos fríos, la variabilidad climática disminuyó drásticamente. Los patrones de lluvia se hicieron más predecibles, las temperaturas se mantuvieron estables durante milenios y las grandes capas de hielo se retiraron a Groenlandia y la Antártida. Esta estabilidad, el gran regalo del Holoceno, fue el catalizador de la Revolución Neolítica. La Revolución Neolítica, el paso de la caza y la recolección a la agricultura y la vida sedentaria, fue una consecuencia directa de lo que la era de hielo dejó atrás. Piensa en la estepa de mamut, ese vasto ecosistema de pastos nutritivos. Aunque el mamut se extinguió, muchos de esos pastos persistieron. El dato esencial es que las semillas de cereales silvestres, los antepasados del trigo, la cebada y el arroz, eran recursos altamente nutritivos que prosperaron en las áreas que se calentaban primero, como el creciente fértil en el Medio Oriente. Los cazadores-recolectores de la era de hielo, con su profundo conocimiento del ciclo de vida de las plantas, una especialidad probablemente dominada por las mujeres recolectoras, simplemente comenzaron a manejar esos recursos silvestres. Notaron que, si plantaban las semillas, podían asegurar el alimento sin la peligrosa y extenuante caza de megafauna. La agricultura no fue un invento repentino, sino una lenta intensificación de la recolección que el clima estable del Holoceno finalmente permitió. La agricultura cambió todo. Primero, la gente se hizo sedentaria. Si invertías tiempo y esfuerzo en sembrar y cosechar, tenías que quedarte en un lugar. El dato de impacto social es que este sedentarismo llevó al surgimiento de las primeras aldeas permanentes, como Çatalhöyük o Jericó, que se convirtieron en los cimientos de la civilización. Segundo, la domesticación de animales como el ganado vacuno, las ovejas y las cabras, que antes eran presas salvajes, proporcionó una fuente de proteína mucho más controlable y constante que un mamut. Pero esta estabilidad tuvo un precio, una factura que la humanidad sigue pagando hoy en día. La vida sedentaria y la domesticación introdujeron nuevos y graves problemas. El primer gran precio fue el aumento de las enfermedades infecciosas. Mientras los cazadores-recolectores se movían constantemente, diseminaban los desechos y evitaban la acumulación de patógenos. El dato médico es que al asentarse y vivir en estrecho contacto con sus animales domesticados, cabras, cerdos, vacas, los humanos se hicieron vulnerables a las enfermedades zoonóticas, patógenos que saltaron de los animales a los humanos. La peste, la gripe y la viruela, enfermedades que han diezmado poblaciones enteras a lo largo de la historia, son un legado directo de la vida neolítica. La densidad poblacional de las aldeas se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para estas epidemias. El segundo precio fue la desigualdad social. Como cazadores-recolectores,
La comida se consumía en gran medida inmediatamente. Con la agricultura, podías generar un excedente de grano y almacenarlo. El dato sociológico crucial es que la capacidad de almacenar alimentos condujo a la estratificación social. Aquellos que controlaban el almacén o el excedente de comida ganaban poder. Por primera vez en la historia humana, la riqueza se convirtió en un bien tangible y acumulable, lo que llevó a la aparición de las clases sociales, los líderes permanentes y, eventualmente, las primeras formas de guerra organizada por el control de la tierra y los recursos. La era de hielo había creado sociedades igualitarias de supervivencia. El Holoceno, con su abundancia, creó la base de la desigualdad. A pesar de estos desafíos, el legado de la era de hielo es la resistencia fundamental de la vida en la Tierra. La era de hielo no es solo un capítulo de historia, es la fuerza fundacional que moldeó nuestro planeta y a nuestra especie. Geografía remodelada. Las cicatrices geológicas están por todas partes. Los grandes lagos de Norteamérica no existirían sin el raspado de los glaciares. La forma de U de los valles alpinos es la firma del hielo. La elevación isostática sigue elevando lentamente vastas extensiones de tierra, reescribiendo la línea costera. Biodiversidad filtrada. Los refugios glaciales son los guardianes de nuestra biodiversidad moderna. Las especies que hoy nos rodean son las que lograron superar el filtro de la glaciación. La extinción de la megafauna fue una reorganización biológica masiva, dejando nichos vacíos que permitieron a los animales más pequeños y generalistas, como los venados y los lobos grises, prosperar. Ingenio humano. Lo más importante es que la era de hielo nos hizo quienes somos. Desarrollamos la planificación de largo plazo, la tecnología de aislamiento, ropa compleja y las redes sociales de cooperación necesarias para superar el frío. Sin esas presiones extremas, es posible que el Homo sapiens nunca hubiera desarrollado el ingenio y la flexibilidad cognitiva que nos permitieron crear la civilización. La era de hielo es la historia de un planeta en su estado más extremo y de una especie que, al borde de la extinción, logró forjar alianzas, crear arte y, finalmente, controlar su propio destino. Mirar al mamut, al esmilodón o al neandertal no es mirar al pasado, es mirar el crisol que nos creó. Hemos llegado al final de esta increíble exploración, una inmersión profunda en el tiempo congelado. Has visto que la era de hielo no fue un simple invierno largo, sino una revolución geológica y biológica que dio forma a continentes, extinguió gigantes y, en última instancia, pulió la inteligencia y el espíritu de la humanidad. Te recuerdo que nuestra historia no termina aquí. La era de hielo es un recordatorio de que el clima de la Tierra es un sistema dinámico y poderoso. Lo que aprendemos de la última glaciación es que, incluso en las condiciones más adversas, la vida persiste, evoluciona y se adapta. Gracias por acompañarnos en esta travesía monumental por la tundra y los glaciares. Espero de corazón que estos datos, desde las puntas solutrenses hasta los ríos que fluían dentro del hielo, te hayan volado la cabeza y te hayan dado una nueva perspectiva sobre la historia profunda de la Tierra. Si disfrutaste de esta clase y quieres seguir desentrañando los misterios de la ciencia que nos rodea, no olvides hacer clic en el botón de suscribirte y activar la campana. Deja un comentario con tu dato favorito de toda la era de hielo. Comparte este video con alguien que creas que necesita saber que el oso de las cavernas era vegetariano. Y por supuesto, deja ese gigantesco like para apoyar a Duerme Conciencia. Nos vemos en la próxima aventura, donde exploraremos otro tema que te hará dormir con la mente llena de asombro científico. Hasta entonces, que descanses.